El mensaje eh, que tiene por título es El alimento que satisface, ¿no es cierto? Y algún tiempo atrás se reportó el triste caso de un hombre que falleció justo antes de ganar un concurso, ¿no es cierto? De esos concursos que hay en la televisión, que son justamente para ganar plata, para hacerse famoso, etc. Y según la fuente de noticias, Reuters, sucedió en una universidad taiwanesa. Y el hombre estaba a punto de ganar un premio que era de $60.000, que es muy buena plata. Y por supuesto, la pregunta es qué clase de concurso era. Bueno, era un concurso para glotones, con la meta de ver quién podía comer más en un tiempo limitado. Y yo he visto varios concursos de ese tipo. Y por lo general, la gula no mata con tanta rapidez, pero es sin duda un vicio dañino, o sea, que hace daño a la salud. Y es también, por supuesto, un vicio ignorado o podemos llamar un vicio invisible, que muchas veces no lo aceptamos o no logramos comprender, ¿no es cierto?, este pecado, porque es un pecado, la gula es un pecado. Y muchos creyentes que jamás tomarían en la mano, por ejemplo, una lata de cerveza, son capaces de comer sin medida, sin sentir ningún remordimiento de conciencia. ¿No es cierto? Hay mucha gente que, incluso muchos cristianos que no toman vino, que no toman cerveza, pero cometen otro pecado, ¿no es cierto?, que es la gula, porque no son capaces de comer o son capaces de comer sin medida, comen, comen, comen. Entonces, la Biblia, sin embargo, nos enseña un camino de vida mucho más saludable y de más satisfacción. Y me detengo acá un ratito para poder decir que quizás algunos no van a tomar esto como un mensaje de Dios o que no sea un mensaje, ¿no es cierto?, de beneficio para nosotros. Pero este mensaje, que está también, por supuesto, incluido en la palabra de Dios, es algo que nos va también a hacer bien, es decir, es un mensaje de vida, es un mensaje, ¿no es cierto?, para nuestro bien. Entonces, durante el tiempo, pasando a otro tema, durante el tiempo que vagaron, por ejemplo, los israelitas por el desierto, Dios milagrosamente proveyó todo lo que ellos necesitaban. Ellos, ¿no es cierto?, caminaron, anduvieron 40 años vagando en el desierto y su calzado no se desgastó, tampoco le faltó agua. Y Dios también les dio todo lo que ellos necesitaban para comer, en la forma de un alimento que se llamaba maná. Y cada día el maná caía del cielo y aparecía sobre la tierra alrededor de ellos. Y parecía, ¿no es cierto?, semillas de cilantro y brillaba este maná cuando les daba el sol. Y la gente recogía el maná y lo molía. Y luego lo usaba, ¿no es cierto?, para hacer panes sabrosos. Era, por supuesto, que se convertía al molerlo en harina. Pero también surgió un problema, porque después de comer maná durante mucho tiempo, la gente empezó a recordar la variedad de alimentos que habían disfrutado durante su esclavitud en Egipto. Y con los israelitas habían salido de Egipto personas de otras naciones y fue esta multitud que primero lanzó la queja. Pero el mismo pueblo de Dios pronto también recogió el lamento de esas personas. Y ellos decían, ojalá tuviéramos carne, decían. Y se ponían a recordar el pescado, los pepinos, los melones, la cebolla y los ajos que había en Egipto. Y ellos decían, ¿a quién no les gusta un buen pescado, ¿no es cierto?, condimentado de ajo? Y yo creo que también nosotros tenemos la misma pregunta. Yo creo que una comida sabrosa, ¿no es cierto?, una comida bien compuesta, condimentada, por supuesto que tiene un sabor diferente, un sabor atrayente. Pero los israelitas olvidaban que aunque habían comido todas esas comidas en Egipto, también habían sido esclavos. Dios los había, ¿no es cierto?, liberado de su esclavitud,
con grandes milagros y señales, pero todas esas cosas, ¿no es cierto?, este pueblo olvidó. Solo se acordaban de la comida variada que habían disfrutado en Egipto. Aún en su camino en el desierto, Dios le había dado todo lo que ellos necesitaban. Recordemos que ese pueblo que salió de Egipto eran más o menos, ¿no es cierto?, 3 millones de personas. Entonces, el maná era suficiente, pero ellos no estaban conformes, querían más y más. Entonces, ¿de dónde surgió su falta de contentamiento? ¿De dónde surgieron su falta de gratitud y sus quejas, hacia Dios? De solo un lugar, de su apetito. Y frente a las quejas del pueblo, Dios decidió darles exactamente lo que ellos querían. Dios desató un viento que trajo sobre el campamento de los israelitas muchas codornices, y una enorme cantidad de codornices cayó sobre el suelo en toda esa zona, y la gente alegremente salió a recogerlas. Se distribuyeron toneladas de carnes de codorniz por todo el pueblo. Pero mejor que leamos directamente de la Biblia lo que sucedió después, ¿no es cierto?, en cuanto a esta historia. Vamos a ir al libro de Números, vamos a buscar el capítulo 11 y vamos a leer el capítulo, los versículos 33 y 34. Ponga atención, hermano, vamos a ir inmediatamente. Dice la palabra en Números 11, versículos 33 y 34. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hataaba, por cuanto allí sepultaron, ¿no es cierto?, al pueblo codicioso. Vamos a arreglar una cosita que dejé mal acá. Esto. Ya. Entonces, vamos ahí ahora de nuevamente el mensaje, en donde dice, por supuesto, que Jehová hirió al pueblo con una plaga. Y en ese lugar murieron muchos. Y le dieron por nombre entonces a este pueblo o a esta ciudad Kibrot Hatabá, un nombre que significa sepultura de la glotonería. Y Dios les había lo suficiente, pero ellos querían más y llevó, ¿no es cierto?, a su muerte. La palabra de Dios también dice que comieron tantas codornices, tanta carne, dice que la carne le salía hasta por las narices. Y Dios también a nosotros nos da lo suficiente, pero somos agradecidos, nos quedamos contentos con lo que necesitamos o tenemos como ellos un apetito que jamás se satisface. Entonces, la glotonería es en realidad la señal de un problema espiritual más profundo. La gula o la glotonería surge cuando usamos la comida para tratar de satisfacer necesidades que no son físicas. Y Dios creó el alimento para sostener nuestra vida física y esa es una bendición. Pero se convierte en maldición cuando comemos porque estamos, por ejemplo, aburridos o porque estamos tristes o porque simplemente lo hacemos como una diversión. La gula no es solo cuestión de comer más, es cuestión de usar la comida para tratar de satisfacer necesidades emocionales y espirituales. Y es ahí cuando les dije al principio que muchas veces no nos damos cuenta que estamos pecando al comer. Entonces, tengamos cuidado con catalogar a otros de glotones. El simple hecho de que una persona esté pasada de peso no significa necesariamente que sea glotón. Puede ser que tenga, ¿no es cierto?, algún problema físico que ocasiona su sobrepeso. De igual modo, una persona delgada puede ser un glotón esporádico. Y como en todo,
debemos examinarnos a nosotros mismos en lugar de fijarnos en los demás. Un proverbio francés declara que el glotón cava su propia tumba con los dientes. Y ciertamente la gula nos cuesta. Vamos a ver ahora lo que nos dice el libro de Proverbios, capítulo 23, y voy a modificar nuevamente esto acá en ya. Como dije, vamos a leer Proverbios 23, versículos 19 al 21, que dice la palabra de Dios. Dice: Oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán. Entonces, es interesante que este libro, que es el libro de sabiduría, menciona al mismo tiempo la gula y la borrachera. La gula no nos hace perder el control como lo hace, ¿no es cierto?, la borrachera, pero representa en sí mismo una pérdida de control. Lo más triste de la gula es que no nos puede satisfacer. Vamos a ir a otro proverbio, ahora el proverbio capítulo 25, y vamos a leer lo siguiente. Proverbio 25, versículo 16 dice: Hallaste miel, come lo que te basta, no sea que hastiado de ella la vomites. Entonces, hermanos, la comida es capaz de darnos placer cuando tenemos hambre. Sin embargo, si pensamos que más comida nos hará más felices, nos equivocamos. Y al contrario, nos dejará hastiados e insatisfechos. ¿Significa todo esto que como cristianos no debemos disfrutar de la comida? Todo lo contrario. En 1 Timoteo capítulo 6 y versículo 17 nos enseña que Dios nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. El problema con la gula no es que disfrutemos demasiado de la comida. Diría más bien que la gula nos lleva a disfrutar muy poco la comida. También leemos aquí en 1 Timoteo capítulo 4 y versículo 4 lo siguiente. Vamos a leer 1 Timoteo capítulo 4, versículo 4, lo siguiente. Dice la palabra de Dios: Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. ¿No es cierto? Ahí vemos lo que la palabra de Dios nos aconseja. Entonces, la verdadera felicidad viene cuando comemos lo necesario con un corazón agradecido a Dios. Cuando Cristo es nuestro acompañante de mesa, entonces podemos disfrutar la comida sin sentir la necesidad de comer y comer más. Pero hay algo más. La Biblia muchas veces usa la comida como símbolo de nuestra relación con Dios. Por ejemplo, el Salmo 34:8 nos dice: Prueban y vean que el Señor es bueno. Y el salmista, como un chef, nos invita a su cocina a probar el caldo que burbujea en la cazuela. ¿Quieres probar un poco?, nos dice mientras nos extiende, ¿no es cierto?, la cuchara. El profeta Isaías extendió un llamado diciendo así. Vamos a leer Isaías capítulo 55 para ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Dice Isaías 55, versículos 1 y 2, dice: A todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura.
Ahora, entonces, según estos versículos, estos consejos que Dios nos da, en lugar de buscar la satisfacción en lo que no es comida, Dios nos invita a encontrar lo que realmente estamos buscando en Él. Entonces, el cumplimiento de todo esto lo hallamos en Jesús. En cierta ocasión, Él dio de comer a 5.000 personas que habían ido a escuchar su mensaje. Después los dejó, pero ellos lo fueron a buscar. Y cuando lo encontraron, le mencionaron el pan del cielo que habían comido sus antepasados en el desierto. Por supuesto, se referían al maná, el mismo alimento del que se habían cansado los israelitas cuando pidieron carne. Entonces, escuchemos con atención la respuesta que Jesús, ¿no es cierto?, les da. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 6 y versículo 35, que dice así la palabra de Dios. Dice, Juan 6, versículo 35. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, mis queridos hermanos, una de las causas de la gula, no digo que sea la única, pero es una de las causas, es que tratamos de satisfacer una necesidad espiritual de manera física. Queremos satisfacer el hambre de nuestra alma llenando nuestro cuerpo de comida. Pero jamás encontraremos la satisfacción hasta que hallemos el pan de vida, que es Jesús. Entonces, mientras no nos llenemos de Él, seremos como aquella persona de Proverbios 25:16, en el que leímos, dice, come miel hasta hartarse, pero solo se queda con náuseas. Cuando nos encontramos con Jesús como una realidad viva y presente, descubrimos que Él llena toda la necesidad que teníamos. Ya no necesitamos nada más. Entonces, me temo que muchos de nosotros hemos probado la bondad de Jesús, pero no nos hemos entregado de lleno a Él. Y cuando nos sentimos vacíos, no vamos corriendo primero a Él. Cuando nos sentimos preocupados, buscamos ayuda en cualquier otro lado, menos en Él. Tenemos el pan de vida, ¿no es cierto?, en la alacena o guardado en un cajón, pero buscamos cualquier migaja de pan duro para tomar, ¿no es cierto?, su lugar. Y vencer la gula no siempre es fácil. Hay unas cosas sencillas que todos nosotros podemos hacer. Por ejemplo, en lugar de comer cuando estamos aburridos, busquemos alguna otra distracción. No es siempre fácil, pero podemos empezar a disciplinarnos mediante, por ejemplo, el ayuno o dejar de comer, ¿no es cierto?, cuando tenemos ansiedad, cuando tenemos, ¿no es cierto?, preocupaciones, etcétera, etcétera. Y por supuesto, escogiendo una dieta mejor, dando gracias a Dios siempre por lo que comemos y comiendo solo cuando tenemos hambre. Pero lo más importante es reconocer que la satisfacción verdadera solamente viene del pan del cielo, del maná. Y cuando Jesús habló con la mujer samaritana, sus discípulos se habían ido al pueblo a buscar comida, y cuando ellos regresaron, le ofrecieron algo de comer. Él, sin embargo, les contestó que tenía un alimento que ellos no conocían. Y nosotros también podemos tener un alimento que el mundo desconoce. Cuando conocemos a Jesús, cuando vivimos en su amor, cuando hablamos con Él y le servimos con nuestra vida, descubrimos entonces un alimento que el mundo no conoce, pero que realmente, ¿no es cierto?, ese alimento nos satisface. Vamos a tener un momento de oración, hermanos, y vamos a pedir que el Señor, ¿no es cierto?, nos guíe a través de este mensaje en nuestra vida, ¿no es cierto?, diaria.
porque necesitamos también ser consecuentes con lo que el Señor nos dice jueves tras jueves, domingo tras domingo. Quizás, como dije, alguien dirá, este mensaje no tiene nada que ver. Sí tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver con nuestra relación espiritual, con nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Y Dios también, por supuesto, influye en este tema que es la comida. Así que vamos a orar y dar gracias al Señor por todo lo que Él nos ha enseñado esta tarde. Oremos. Querido Padre Celestial, Dios bendito, gracias doy, Señor, por esta nueva oportunidad que tenemos de escuchar su palabra. Gracias doy, Señor, por enseñarnos también a ser ordenados en cuanto a la comida, en cuanto a la alimentación física para nuestro cuerpo. Y sabemos, Señor, ahora que también hay una relación que es espiritual en cuanto a todo, ¿no es cierto?, los que nos concierne como sus hijos y en cuanto a la comida. Padre eterno, que sea usted también honrado y glorificado con lo que nosotros ahora vamos a hacer con su palabra. Si queremos nosotros ser obedientes a ella, tendremos también disciplina, Señor, en cuanto a nuestros alimentos. Señor, bendice a cada uno de los que han escuchado esta su palabra, como también pedimos por lo que se van a conectar, ¿no es cierto?, más rato. Y todas estas cosas las pedimos y agradecemos en el dulce nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, estamos nuevamente ya terminando, ¿no es cierto?, esta reunión, importante también de haber escuchado la palabra del Señor y concerniente, ¿no es cierto?, a lo que es la alimentación de cada uno, porque muchas veces uno come, ¿no es cierto?, y no tiene quizás una medida o muchas veces lo hace porque está ansioso, porque tiene preocupación, porque está aburrido, etcétera, etcétera. Entonces debemos nosotros también escuchar todo el mensaje que Dios nos tiene, como dice el apóstol Pablo. Muy bien, me alegra verlos nuevamente. El domingo los vi físicamente, pero lo único que lamento y que les pido disculpas es que no alcancé a conversar con ninguno de ustedes, ¿no es cierto? Porque todo fue muy rápido. El momento que yo quise ir, ya todos habían ido. Entonces, esa es también mi tristeza en el sentido de no haber podido conversar un poquito con ustedes. La verdad es que no se puede dentro de la iglesia, pero sí en la calle se puede conversar, estar ahí quizás combinando las situaciones de cada uno. Ahora, el próximo domingo, por supuesto, también van a haber cultos. Lo ideal es que cada uno de ustedes, de los que se van a asistir, ya se inscriban, es decir, digan, yo voy a ir, ¿no es cierto? Y en ese sentido, usted va a quedar fichado en el libro de los que van a ir, pero si dice voy a ir, salvo por una necesidad muy grande, no deje de ir, porque si no se va a perder un cupo, ¿no es cierto? Es importante eso. Si usted se compromete a ir, vaya, ¿no es cierto? Entonces, usted también informe a su familia o a amigos que quizás quieran ir, también denle la misma información. Si quieren ir, inscríbanse, porque esa es o son los protocolos de la autoridad. No sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna petición de oración. ¿Tienen todos los micrófonos apagados? Yo, pastor. Ya, hermana Carolina. Bueno, gratitud primeramente por todas las bendiciones y pedir que nos siga cuidando, nos siga bendiciendo, ¿cierto? A través de este frío invierno sí, pues. y en todas las necesidades. Claro que sí. Muy bien, hermana. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna petición? Hola. Yo también quiero pedir. Pastor, Hola. disculpen la hora. No, está bien. Bien, hermano. Marcelo. Yo también quiero pedir por un problema que tuve hace poquito. Con respecto a la conducción, tuve un accidente, así que tengo que ir a observar. Muy bien. Se escucha raro, se escucha mal. Sí, se escucha con un eco.
Bueno, porque todo aprendí salga igual. bien en ese trámite que tengo que hacer, porque igual me chocaron así, no Claro. escribí, pero para que todo salga bien y que me puedan Sí, devolver también el beneficio. son necesidades, ¿no es cierto?, importantes también que pidamos al Señor que nos ayude en todos esos trámites, sobre todo trámites judiciales, porque malo que pierde tiempo uno y al final Claro. no se logra nada. Sí, el mismo carabinero me dijo, no, dijo, tiene para rato, dijo, ya, Sí, ahora hay sí, que sí, hacerlo, dije, de todas maneras. sí. Entonces hay que orar, por supuesto, para que todo salga bien. Por supuesto que el Señor también quiere ayudar a cada uno de sus hijos. Bien, ¿quién más? Pastor, ¿Quién más? Hermano Mauricio González. y no quiero dar las gracias y muy grandemente a Dios por habernos reunido ya el día domingo. Amén. Que el Señor siga ayudando, ¿cierto?, con este tema de la pandemia, ya que gracias a Él permitió de que haya bajado considerablemente el La, contagio, la cantidad de contagios. y obviamente pasamos a fase 4 pues entonces Ujú. todo eso se agradece al Señor y gracias a Él que Él permanece fiel y sigue bendiciéndonos de esta manera en nuestras vidas. Amén. Pues. Y orar por Exactamente. ti, hasta seguir orando por la lluvia y seguir orando, ¿cierto?, para que esta pandemia cada día vaya declinando más. Amén. Así es. Porque Dios, ¿no es cierto?, está también, tiene una lucha con el enemigo que es Satanás. Él se opone, ¿no es cierto?, a todo lo que es, ¿no es cierto?, su palabra. Sobre todo el domingo, tuvimos ya, íbamos a empezar, estábamos contentos, cuando de repente se cortó la luz y a mí se me vino el ánimo al suelo, ¿no es cierto? Pero por gracia del Señor, también nos dio nuevamente la oportunidad y pudimos, ¿no es cierto?, realizar este culto que, como dije, a mí me dio mucho gozo de verlo, pero también tristeza porque no pude conversar con ninguno de ustedes, porque cuando lo quise hacer ya todos se habían ido. Pero quizás ya los próximos domingos vamos a estar conversando, pero afuera de la iglesia, en la calle, porque así también nos ordena el protocolo, de no tanto abrazos, ni besos, ni pasadas de manos, sobre todo dentro de la iglesia. Así que, ¿alguien más tiene alguna petición, algún comentario que hacer? No se olviden de inscribirse para el próximo domingo. Si quieren invitar a personas, claro que sí, pero también con todos los datos de esa persona. Ya. Entonces, si nadie más quiere participar en comentarios, ¿cómo está la Claudita, chica? La Claudia Tarbuscovich. Ay, pastor, tuve que hacer un trámite de la Claudita, por eso estoy con la Milenita. Ah, ya. Y ahí, entreteniéndola a ella, se me pasó la hora. Cuando vine a ver la hora, Dios mío. Ya. Bueno, No, está bien. estoy súper Pero está contenta. bien ella. Ah, sí, estoy con ella, sé que está. Ah, la Milena. Ya. No, quería decir que fue una alegría enorme poder volver.